Hola y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a demostrar las identidades de las razones trigonométricas hiperbólicas en términos del número e y vamos a utilizar la hipérbola vertical. Este vídeo es continuación de un vídeo anterior que hice hace ya algún tiempo en el que hice la misma demostración pero utilizando la hipérbola horizontal. Os dejo el enlace en la descripción. En esta ocasión, primero vamos a empezar definiendo qué es el seno y el coseno antes de ponernos a buscar el seno y el coseno hiperbólicos. Para ello nos vamos a ir aquí a GeoGebra, que tengo preparada la hipérbola vertical, también tengo la hipérbola horizontal, exactamente, y la elipse. Entonces, primero tenemos que definir el eje que contiene los focos, que es que este es el eje principal o eje transversal también. Y este es el eje conjugado. Entonces, si cogemos, si la elipse es vertical, pues entonces este es el eje principal y este es el conjugado. Lo mismo con la hipérbola. Con la hipérbola horizontal, este es el eje principal porque es el que tiene los focos y este es el conjugado. Y en la vertical, pues el principal es este, que es el que contiene los focos, y este el conjugado. Muy bien, ahora vamos con el radio. Bueno, aquí en la elipse, las líneas que unen los focos con un punto de la elipse son los radios vectores. En la hipérbola, pues lo mismo. Estos son los radios vectores que unen cualquier punto con el foco. En el caso de la elipse, si sumamos los dos radios vectores, el resultado es siempre el mismo. Aquí lo veis, no varía, 24,6. Y en el caso de la hipérbola, si lo restamos, pues se mantiene el valor, aquí lo veis, en 2. Vale, entonces, ¿ahora qué pasa si cogemos nuestra elipse y los dos, tanto el eje principal como el eje conjugado, vale igual? Pues que los focos se juntan con el centro. Entonces, los dos radios vectores coinciden y coinciden también con el segmento que une el punto central con el punto de la circunferencia. Entonces, claro, si seguimos la misma lógica, por ejemplo, para que se vea bien aquí, bueno, vamos a ponerlo esto un poco más grande. Aquí tenemos un segmento que no es un radio vector, porque los radios vectores unen los focos con el punto, pero este segmento une el centro con el punto. Entonces, cuando miden lo mismo los dos ejes, coinciden los radios vectores con este segmento que está pintado de azul, que es el radio, y este es el radio de la circunferencia. Entonces, si siguiéramos la misma lógica con la hipérbola, vamos a ponerla aquí, estos son los radios vectores. En la hipérbola los focos nunca se juntan, pero también podríamos, aquí está, en el caso de la circunferencia, el segmento que une el centro con el punto coincide con los radios vectores. En el caso de la elipse no coinciden porque no se juntan los focos con el centro, pero también podríamos llamar, siguiendo la misma lógica, a este segmento lo podríamos llamar radio. Entonces, para lo que respecta a este vídeo, yo a este segmento le voy a llamar radio, pues porque tiene lógica y porque me resulta muy cómodo. Yo he buscado cómo se denomina este segmento en muchos libros, a mí me han preguntado y no lo he encontrado. Entonces, yo no estoy diciendo que esta definición sea exacta, o sea, que esté bien, no lo sé. Pero para este vídeo, esta definición, llamar el segmento que une el centro con un punto de la curva, llamarlo radio, me sirve. Vale, pues con estas definiciones ya tenemos suficiente para poder definir el seno y el coseno. Vamos a verlo en la elipse. El seno, aquí se ve muy bien. El seno sería la ratio entre la proyección del radio en el eje conjugado y el eje conjugado. Sería esto dividido entre esto.
Y el coseno es la ratio entre la proyección del radio aquí en el semieje principal y el eje principal. Es decir, que sería esta distancia de verde dividida entre esta de aquí. Muy bien, y ahora vamos a ver qué pasa en la circunferencia. Aquí en la circunferencia, un momentito. Vale, aquí la tenemos. Bueno, vamos a ponernos aquí. Entonces, lo que sucede en la circunferencia es lo mismo. Este es el semieje conjugado y esta es la proyección del radio en el semieje conjugado. Lo que sucede que el radio coincide con el semieje conjugado. Por tanto, también se puede decir que el seno es el cateto opuesto partido de la hipotenusa. Y lo mismo con el coseno. El coseno sería la proyección del radio en el semieje principal dividido por todo el semieje principal. Lo que sucede es que como el semieje principal y el semieje conjugado y el radio coinciden, pues es lo mismo que decir que el coseno es la proyección del semieje principal dividido por la hipotenusa del triángulo, que es lo mismo que decir el cateto contiguo partido de la hipotenusa. Muy bien, pues ahora nos vamos a la hipérbola. Esta, por ejemplo, la horizontal, que nos sirve igual. Entonces, esto si lo ponemos así, entonces, este es el semieje conjugado, porque aquí están los focos, este es el principal. Este es el semieje conjugado, y esta es la proyección del radio, que es este segmento de aquí en negro. Esta es la proyección del radio en el semieje conjugado. Bueno, ¿qué es esto? Entonces, el seno es esta magnitud, y partido de b, el seno hiperbólico. Y el coseno es esta magnitud, x partido de a. Y en la hipérbola vertical, pues lo mismo. Por ejemplo, vamos a ponernos aquí. Esto sería, puesto que este es el eje principal, entonces el seno es la proyección, aquí lo tenemos, es la proyección del radio, aquí no está pintado el radio, se me ha olvidado, bueno, da igual, la proyección del radio en el semieje conjugado, que en este caso es este, porque el eje principal es el vertical, que es el que contiene los focos. Entonces, aquí el seno es esta distancia partido de esta. Y el coseno es este de aquí, este y partido de a. Bien, entonces, si queremos hallar, por ejemplo, el coseno, tenemos que dividir y partido de a. Ya sabemos cuánto es a, esto está en la fórmula de la hipérbola. Tenemos que calcular i. Vámonos a la circunferencia. En la circunferencia ya sabemos cuánto es la hipotenusa, porque coincide con el semieje conjugado en el caso de que queramos calcular el seno. Entonces, conocemos la hipotenusa, que coincide con el semieje conjugado, y entonces tenemos que saber cuánto es su proyección. Para saber cuánto es su proyección, tenemos que saber el ángulo. ¿Por qué? Porque según el ángulo, según vamos cambiando el ángulo, la proyección va aumentando o disminuyendo. Luego tenemos que calcular el ángulo. En la circunferencia ya sabemos que pi es todo el perímetro de la circunferencia dividida por el diámetro. Lo tenemos aquí. Exactamente. O sea, es la circunferencia dividida por el diámetro. Entonces, la circunferencia es igual al doble del radio, que es el diámetro, multiplicado por pi. Entonces, si dividimos 2pi por el radio, que es la circunferencia, por el mismo radio, nos queda 2pi, que esto es lo mismo que si tuviéramos una circunferencia de un radio que mide 1.
Y esta unidad es lo que nos determina el ángulo de una circunferencia. El ángulo de una circunferencia es la longitud del arco que forma ese ángulo cuando el radio vale 1. Y así lo que hacemos es dividir la circunferencia en 2pi radianes. Ahora vamos con la hipérbola. Aquí. Bueno, en el caso de la hipérbola, aquí que tenemos pintado el radio, aquí lo que sucede es que no podemos aquí definir un arco. No tenemos una longitud de arco y no podemos dividir la hipérbola en 2pi radianes. Es decir, que no podemos determinar el ángulo igual que lo determinamos en la circunferencia. Luego tenemos que buscar otra forma de determinar el ángulo en la hipérbola para poder calcular la longitud de la proyección de lo que hemos llamado radio en la hipérbola con el eje. Vale, pues esta otra forma de calcular el ángulo la tenemos aquí. Entonces, hasta ahora lo que hemos explicado es que tenemos el perímetro, lo dividimos por el radio y nos da 2pi. Y 2pi, la longitud de la circunferencia cuando el radio mide 1. Entonces dividimos toda la circunferencia en 2pi, utilizamos esa unidad como unidad para calcular el ángulo. Entonces, si queremos un ángulo de 90 grados, pues sería 2pi partido de 4, que es pi medios. Entonces, lo que nos determina el ángulo en una circunferencia utilizando este sistema es la longitud del arco. La longitud del arco dividida por el radio, que es la longitud del arco cuando el radio mide 1. Vale. Entonces, como este sistema no nos sirve para la hipérbola, aquí tenemos otro sistema que nos va a dar lo mismo, que sería el área del círculo, todo el área del círculo, que es pi r cuadrado, lo dividimos por el área del triángulo que se forma uniendo los semiejes transversal o principal y conjugado, que en el caso de la circunferencia miden lo mismo, que son el radio. Entonces, si dividimos toda el área del círculo, que es pi r cuadrado, por el área de este triángulo, que es base por altura partido de 2, es decir, r cuadrado partido de 2, resulta que nos da también 2pi. Luego, si en este sistema lo que determina el ángulo es la longitud del arco, en este sistema lo que determina el ángulo es la superficie del sector que consideremos partida por, o sea, dividida por la superficie de este triángulo. Aquí lo tenemos. Vamos a suponer un ángulo de 45 grados, que es pi cuartos. Entonces, la longitud del arco pues sería 2pi r, que es la longitud del arco completa, partido de 8, porque está dividido la circunferencia en 8 partes, partido dividido por el radio, y esto nos da pi cuartos. Y aquí sería el área, en este caso, el área del sector circular, que es toda el área del círculo, todo el área dividida por 8, porque esta es la octava parte, y dividida por el área del triángulo. El área del triángulo es r por r cuadrado partido de 2, base por altura partido de 2. Y si hacemos esta operación nos da lo mismo. Es decir, que mediante este sistema también podemos determinar un ángulo y nos da exactamente lo mismo que si utilizamos el sistema que utilizamos habitualmente en el cálculo de los ángulos de las circunferencias. Entonces, en este sistema, esta superficie viene determinada por la unión del punto que está en la curva con el centro y con el eje principal. O sea, el eje principal, que es el eje donde están los focos. Y esta superficie dividida por esta superficie, que es el triángulo que forman eje principal y conjugado. Entonces, si nos vamos a la hipérbola, aquí lo tenemos. Esta es la hipérbola vertical. Luego el eje principal es la vertical. Entonces tenemos la unión del punto con el centro. Esto es la unión del punto con el centro y todo el área que se forma uniéndolo uniendo el eje principal con la curva. Este es el eje principal porque estamos en la vertical, entonces va del centro a la curva, del centro a la curva, del punto al centro, del punto al centro. Esta es la curva y en la hipérbola esta es la curva. Luego tenemos que calcular esta superficie y dividirla por el triángulo, eje principal conjugado, su unión, un triangulito.
aquí lo tenemos. Esta es la hipérbola vertical. Eje principal, eje conjugado, el triangulito. Entonces, para calcular el ángulo en la hipérbola, aquí lo tengo puesto bien en grande, hay que dividir esta superficie aquí pintado de moradito entre esta superficie pintada aquí de azul. Y entonces, y ahora, claro, ¿cómo calculamos ahora esta superficie? Pues esto lo vemos aquí. Tenemos que hallar esta superficie. Muy bien, esta superficie de aquí sí que la podemos hallar, porque esto es una integral. Simplemente tenemos que integrar desde aquí hasta la x, es decir, este es el punto, integramos la unión del punto con el eje conjugado, porque estamos en la hipérbola vertical. Entonces, esta integral sí que la podemos hacer. Luego, este triángulo que está aquí, también, porque esto es la x y la y, son las coordenadas del punto. Entonces, como ya sabemos las coordenadas del punto, sabemos dónde está el centro, ya podemos calcular la superficie de este triángulo, que es x por y partido de 2. Y si restamos a esta superficie, le restamos este triángulo, nos queda la superficie que queremos calcular. Pues vamos a empezar calculando esta integral. Entonces, esta es la ecuación de la hipérbola vertical, y entonces aquí para calcular la integral tenemos que despejar y, pasamos esta parte sumando al otro lado, y aquí despejamos y. Entonces nos queda que y es igual a por la raíz cuadrada de 1 más x cuadrado partido de b cuadrado. Luego tenemos que calcular la integral entre 0 y x de esta función que tenemos aquí. Entonces, puesto que esto es una raíz cuadrada, el resultado nos puede dar positivo o negativo. Esto simplemente, si es positivo, esto nos va a quedar en un lado del eje, por aquí, y si es negativo, por abajo. Nada más. Muy bien, vamos a calcular la integral. Vamos a calcular primero la integral indefinida y luego le aplicaremos los límites de integración. Vale, entonces esta integral se calcula haciendo un cambio de variable. El cambio es x igual a b por la tangente de t. Entonces la diferencial de x es la derivada de b por tangente de t, que es b por la secante al cuadrado de t, diferencial de t. Y entonces aquí simplemente hacemos las sustituciones, puesto que b cuadrado partido de b cuadrado desaparecen, aquí dentro de la raíz nos queda 1 más tangente al cuadrado, que es la secante al cuadrado, puesto que está dentro de la raíz, pues se queda en la secante. Entonces así nos queda b por la secante al cubo de t. Esta integral lo que hacemos es separar por un lado una secante y por el otro lado la secante al cuadrado, la expresamos como 1 más tangente al cuadrado, con lo que la integral se nos queda separada en dos integrales. Vale, entonces primero resolvemos la integral de la secante. La integral de la secante es fácil, simplemente hay que multiplicar la secante por esta expresión que tenemos aquí, y entonces nos queda que la derivada de la secante es la secante por la tangente y la derivada de la tangente es la secante al cuadrado, con lo cual esto se queda en el logaritmo natural de la secante de t más la tangente de t. Ya tenemos una integral, ahora vamos a por la otra, a la integral de la secante por la tangente al cuadrado. Lo vamos a hacer aplicando la fórmula de la integración por partes. U va a ser la tangente de t, la diferencial de v, la secante por la tangente, que es lo que es secante por tangente al cuadrado, que es lo que tenemos aquí. La derivada de la tangente de t es la secante al cuadrado, y v es la integral de la secante por la tangente, es la secante. Pues simplemente aquí hacemos las sustituciones y nos queda así. Secante por tangente menos la integral de la secante al cubo, que nos queda la integral de la secante al cubo, que es la que teníamos aquí. Con lo cual nos queda una integral cíclica. Muy bien, pues aquí ya tenemos la expresión ya completa. Hemos pasado esta integral, o sea, se la hemos sumado a esta, y como esta integral está multiplicada por b, es negativo y está multiplicada por b porque este b afecta a todo el paréntesis, pues entonces aquí nos queda 2b por la secante al cubo es igual a b por el logaritmo natural de la secante más la tangente, más este término de aquí, que es más la secante por la tangente. Muy bien, entonces aquí hemos hallado 2b por la integral de la secante al cubo, pero a nosotros nos interesaba hallar b. Entonces lo que vamos a hacer va a ser dividirlo todo por 2, y entonces nos va a quedar que b por la secante al cubo de t es igual a b medios por todo esto, el logaritmo natural de la secante más la tangente más la secante por la tangente.
Bueno, entonces ahora vamos a deshacer el cambio de variable que hicimos. El cambio fue que x es igual a b por la tangente de t. Entonces aquí tenemos x, puesto que b, puesto que la tangente de t es x partido de b. Luego es x partido de b. Luego esto será x cuadrado más b cuadrado, todo dentro de la raíz cuadrada. Bueno, ya solo nos queda aplicar los límites de integración. Entonces esto es x, la x se queda como está, menos esta misma expresión, pero evaluada en 0. Pero aquí tenemos una x, esto ya se nos hace 0, o sea que esta expresión toda va a 0. El logaritmo natural de 0 más, esto es 0 más b cuadrado, 1. Se nos queda el logaritmo natural de 1, que es 0. Luego esta expresión se nos va a 0. 0 más 0, 0. Multiplicado por esto, 0. Es decir, que el resultado final que nos queda es esta misma expresión. Aquí teníamos la ecuación de la hipérbola, habíamos despejado y ahora hemos obtenido que esta expresión es igual a esta expresión de aquí. Entonces, esta b la vamos a meter dentro de la raíz, con lo cual nos queda la raíz x cuadrado partido de b cuadrado más b cuadrado partido de b cuadrado, que es 1. Con lo cual nos queda esta expresión, x cuadrado partido de b cuadrado más 1. Y aquí hacemos exactamente lo mismo. Y entonces nos queda aquí x partido de b permanece y aquí x partido de b más esta expresión que acabamos de hallar. Vale. Aquí podemos ver que x cuadrado partido de b cuadrado más 1, fijaros, está aquí. Es lo mismo que y cuadrado partido de a cuadrado. Luego esto nos queda x partido de b por y partido de a, porque está dentro de la raíz. Luego tenemos que poner aquí la raíz cuadrada de y cuadrado partido de a cuadrado, que es y partido de a, más el logaritmo natural, y aquí lo mismo. Esta expresión x cuadrado partido de b cuadrado más 1 es y cuadrado partido de a cuadrado. Como está dentro de la raíz, pues entonces se nos queda como y partido de a. Aquí resulta que a por b partido de b por a, esto nos desaparece y lo podemos expresar aquí, así, x por y partido de 2. Y este AB partido de 2 se nos coloca aquí también, AB partido de 2 por el logaritmo natural de x partido de b más y partido de a. Vale, esta integral mide esto que hemos obtenido, que es esta superficie. La superficie del triangulito es x por y partido de 2, porque son las coordenadas del punto. Entonces, si lo restamos, pues nos queda que la superficie que buscábamos, que es esta aquí color moradito o lila, no sé, es pues esta expresión menos xy partido de 2, que es AB partido de 2 por el logaritmo natural de x partido de b más y partido de a. Recapitulando, para hallar el ángulo de la hipérbola tendríamos que dividir esta superficie por este triangulito. La superficie la acabamos de encontrar y el triangulito es a por b partido de 2. Luego tenemos que dividir esto entre a por b partido de 2 y nos queda el logaritmo natural de x partido de b más y partido de a. Entonces, ahora ya podemos calcular las identidades. Si esto es el ángulo, si el logaritmo natural es el ángulo, eso quiere decir que, bueno, le vamos a llamar z, por ejemplo. Vamos a llamar al ángulo z. Aquí a la derecha he puesto la ecuación de la hipérbola vertical. Si z es el logaritmo natural de esta expresión, eso quiere decir que elevado a z es igual a x partido de b más y partido de a. Y e elevado a menos z es la inversa. 1 partido de x partido de b más y partido de a. Vale, entonces ahora lo sumamos estas dos expresiones, y entonces lo que hacemos es esta expresión que aquí tenemos aquí a la izquierda, la multiplicamos por el denominador de 1 partido de x partido de b más 1 más y partido de a, perdón. Simplemente multiplicamos y dividimos por el denominador de esta expresión, nos queda aquí esto lo desarrollamos, un binomio al cuadrado, que es x más partido de b al cuadrado, más y partido de a al cuadrado, más 2, xy partido de ab, más 1, partido de x partido de b, más y partido de a. Muy bien, pero ahora fijaros, aquí tenemos x partido de b al cuadrado más 1, es y cuadrado partido de a cuadrado. Luego esta expresión, con se nos convierte en y cuadrado partido de a cuadrado. Y aquí ya tenemos otro. Luego aquí tenemos los dos. Esto se nos queda en 2 y partido de a al cuadrado más este término de aquí.
2xy partido de AB partido de este denominador. Y entonces ahora lo que hacemos es, aquí tenemos y partido de A, y partido de A, lo sacamos fuera, 2 y partido de A, y nos queda y partido de A más x partido de B, que es justamente el denominador, y partido de A más x partido de B, con lo cual se nos queda en 2 por y partido de A. Entonces ya tenemos, como esto es e elevado a z más e elevado a menos z, se nos queda que y partido de A es e elevado a z más e elevado a menos z partido de 2. Y ya hemos encontrado el coseno hiperbólico. Y con el seno hiperbólico es parecido. Aquí lo tenemos. Entonces, vamos con el seno. En vez de sumar e elevado a z más e elevado a menos z, como hicimos con el coseno, vamos a restarlo. E elevado a z menos e elevado a menos z, nos queda esta expresión, que simplemente es sumar esto, lo mismo, y aquí es lo mismo que antes, solo que ahora está restando. Y aquí aquí nos queda, desarrollamos este binomio cuadrado, y aquí es igual, aquí tenemos y partido de a cuadrado menos 1, si esto le restamos 1, resulta que esto es igual a x cuadrado partido de b cuadrado, con lo cual se nos queda aquí 2 por x partido de b al cuadrado. Entonces aquí tenemos x partido de b, x partido de b, lo que hacemos es lo sacamos fuera y nos queda dentro y partido de a más x partido de b, que es igual que el denominador. Luego esto se nos va a 1. Luego esto nos queda que 2 por x partido de b es igual, bueno, pasamos el 2 al otro lado, que pasa dividiendo, con lo cual hemos obtenido la identidad del seno hiperbólico. Recapitulando, volvemos a la hipérbola vertical. Este es el eje principal y este el conjugado. El seno es la ratio entre la proyección del punto en el eje conjugado y el eje conjugado. Es decir, que es esta distancia, que es x partido de, esta es la x partido de b, que es lo que tenemos aquí. X partido de b es el seno hiperbólico, que es esta expresión. Y con el coseno lo mismo. El coseno es esta distancia, que es la y, esta distancia, que es la proyección del punto, o sea, la proyección de, es que aquí no está puesta lo que estamos llamando radio, es la proyección del radio, que es el segmento que une el centro con el punto de la curva, es esta proyección dividida por el eje, en este caso, por A, que es el semieje principal. Entonces es y partido de A. Y lo tenemos aquí. Y partido de A, que es el coseno. Y con esto ya quedan demostradas las dos identidades. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias por la larga espera. Mis disculpas por haber hecho este vídeo tan tarde. Y nos vemos en el próximo vídeo.